Buenos días. Este es el grupo número 4 formado por Angélica Coplín, Alice Arbona, Albelis Molina y una servidora, Maya Rivera. Estaremos tratando temas relacionados con el sistema nervioso central, como es su origen, vesículas cerebrales, tubo neural, pares craneales, entre otros. Esperamos compartir nuestros conocimientos correctamente. El primer tema a tratar es el origen embrionario. Y comenzaremos entonces con una definición próxima. Este está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento de todo el cuerpo, para todo el sistema nervioso y controla las funciones del cuerpo. El cerebro y el sistema nervioso son el control, como dije, central del cuerpo. Controla los siguientes aspectos: movimientos, sentidos, pensamientos y recuerdos. También estos ayudan a controlar los órganos como el corazón y los intestinos. Los nervios son el camino que llevan señales desde y hacia el cerebro y el resto de su cuerpo. La médula espinal es el manojo de nervios que va desde el cerebro bajando por el centro de la espalda. Los nervios se extienden desde la médula espinal a cada parte del cuerpo. Entonces, el origen embrionario, próxima imagen. El origen embrionario de este sistema, el cual controla el cuerpo, aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla, esa placa neural. Esta está situada, la próxima imagen. Próxima imagen, por favor. Estamos haciendo una posición por seguridad. Ok, esta está situada en la región medio dorsal delante del ganglio primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para construir los pliegues neurales. También, al proseguir el desarrollo, los pliegues siguen elevándose, se acercan entre sí y finalmente se fusionan, originando el tubo neural. Entonces, una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y el caudal, que se comunican con la cavidad amniótica subyacente. El cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cervical. Entonces, el cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza entre la fase de 18 a 20 somitas. Y para cerrar completamente, se efectúa aproximadamente 3 días después. Entonces, hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales, las primarias, ya se diferenciaron en 5 vesículas secundarias, pero en la primera instancia se diferencian en 3. Estas son proencéfalo anterior o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro. Las principales estructuras derivadas de ellas incluyen lo siguiente: telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales; diencéfalo, que son las vesículas óptica, tálamo, hipotálamo, y la hipófisis; mesencéfalo, colículos anteriores; metencéfalo, cerebro y puente; y mielencéfalo, médula oblongada. Próxima imagen, por favor.
Entonces, para cerrar mi parte y darle paso a mi próxima compañera, las correlaciones clínicas son unas de ellas, la espina bífida, la craniofaringiomas, holoprosenfalia, perdón, y el síndrome de Smith-Lemli-Optis. Estas correlaciones las estarán explicando mis compañeras. Espero le haya gustado mi intervención. Las dejo con la siguiente. Ahí tenemos ahora un segundo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buenos días, mi nombre es Alisa Arbona. Yo les voy a hablar de la formación embrionaria del tubo neural. El tubo neural es una estructura presente en el embrión del que se origina el sistema nervioso central. Todos los embriones de vertebrados tienen un tubo neural antes de que se desarrolle su sistema nervioso central. Y es básicamente el primer borrador del cerebro y la médula espinal. De forma cilíndrica, el tubo neural se deriva de una región específica del ectodermo llamada placa neural, la que aparece al inicio de la tercera semana de la concepción por medio del proceso llamado neurulación. El proceso en el que se genera y cierra el tubo neural, que se deriva de una zona específica del ectodermo denominada placa neural, empieza a partir de la tercera semana de gestación y debería terminar de cerrarse aproximadamente alrededor del 28º día. Inicialmente, el tubo está abierto en sus extremos, formándose los fetos abortados rostral y caudal, pero a partir de la cuarta semana comienzan a cerrarse. Este cierre y el desarrollo del tubo generará varias dilataciones por su parte rostrocraneal, y el futuro configura las diferentes partes del encéfalo. Generalmente se cierra primero el extremo craneal alrededor del día 25, mientras que el caudal suele cerrar alrededor del día 28. La placa neural se estira de manera cefalocaudal, de manera tal que va generando pliegos que con el desarrollo del feto irán creciendo. Se produce con el tiempo un hundimiento en la parte central, generando una cadena de paredes que irán cerrándose sobre sí mismas hasta generarse una estructura en forma de tubo. El tubo neural, este tubo empieza a cerrarse sobre sí mismo por la parte media, avanzando hacia los extremos. Los dos mecanismos principales para pasar de la placa neural a la formación del tubo neural son la neurulación primaria, en la parte en la que las células que se encuentran envolviendo la placa neural comienzan a dirigir las células de la placa neural a expandirse, invaginarse y separarse. La neurulación secundaria, que en parte del tubo neural correspondiente a la columna vertebral se forma al tiempo y se ablanda de tal manera que se vacía la cavidad interna de dicho tubo. En la neurulación es una vista de la región central del ectodermo, denominada placa neural, se engruesa y enrolla un tubo y se desprende el resto de la hoja celular. Este tubo surgido del ectodermo se llama tubo neural y forma el cerebro y la médula espinal. Pasa a la siguiente, por favor. Para el desarrollo de un individuo adulto, en primer lugar es necesario la fecundación, es decir, la formación del cigoto. En este momento, la primera célula empieza a dividirse, haciendo una serie de mitosis del cigoto para dar lugar a la mórula, siendo el embrión en los primeros estadios de su desarrollo donde se forma una especie de bola sólida de unas pocas células. La blástula sigue la mórula y coincide con el final del proceso llamado segmentación, donde se aproxima a tener 64 células unidas conocidas como blastómeros. Siguiente, por favor.
Seguidamente en el organismo entra en proceso la gestrulación, donde se forman las 3 capas germinativas conocidas como el ectodermo, mesodermo y el endodermo. En esta primera capa, en el ectodermo, donde se formarán las células del sistema nervioso central y se dará el desarrollo del sistema nervioso, así como la previa inducción neural. En este sistema, siendo el más complejo de nuestro organismo, contiene una diversidad celular muy extrema. Por eso es necesario mucha información genética para el desarrollo neuronal. Se estima que 1/3 de nuestros genes del organismo se expresa en el sistema nervioso. Hasta aquí mi exposición, espero les haya gustado. Los dejo con mi compañera. ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Mi nombre es Albelis Molina y yo les estaré hablando sobre las vesículas cerebrales. Las vesículas encefálicas primarias son el conjunto de dilataciones constituidas en el tubo neuronal durante la 4ª semana de desarrollo embrionario. Desde el caudal, la craneal se llama proencéfalo. De desarrollo quedarán divididas en 5 vesículas, en este caso denominadas secundarias. Por ejemplo, es el origen embrionario del oído que aparece en el embrión a los 22 días, como un aumento del ectodermo superficial de cada uno del romencéfalo. Podemos ver que las vesículas cerebrales primarias son las siguientes. El romencéfalo, que es una porción del encéfalo que rodea al 4º ventrículo cerebral, lo integran el mielencéfalo y el mesencéfalo juntamente. El mesencéfalo es la porción superior del tronco del encéfalo que se une al encefalo. Y por último, el prosencéfalo, que esto se le llama así a la porción anterior del encéfalo durante la fase del desarrollo embrional, del embrión, perdón. Con las vesículas encefálicas secundarias, que estas se forman por parte del tronco encefálico, se integran a la porción del encéfalo que ocupa la fosa medial y caudal del cráneo. Una de sus funciones es establecer la conexión entre el cerebro, el cerebelo y craneocefáleas. El diencéfalo es una porción más rostal del tronco cerebral, se extiende de la comisura rostal y agujeros interventriculares por la rostal hasta el encéfalo por el caudal. Alberga al tercer ventrículo que amortigua los